Buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en este webinario para poder dar el cierre de este mes aniversario. Nuestro webinario de hoy es Nuevas condiciones para la competitividad internacional, las exigencias, desafíos y oportunidades. Está con nosotros Marcelo Elizondo, ya lo vamos a presentar. En este momento le damos la bienvenida a Mario Lázaro, gerente general de ProMendoza, que va a iniciar esta actividad. Buenas tardes a todos. Bueno, tal como dijo Carolina, cerrando el mes aniversario de ProMendoza, nada mejor que tener las palabras, la visión y poder recibir en Mendoza el conocimiento sobre el comercio internacional de un destacado profesional y referente en el país como es Marcelo Elizondo. Para ProMendoza es un honor que hoy se encuentre con nosotros, es una figura que marca los nuevos horizontes que enfrenta el comercio internacional, así que sus palabras, y por suerte van a quedar grabadas, son muy importantes para poder tener una lectura de lo que se viene en el comercio internacional. Así que un gusto poder abrir esta presentación, este seminario, y dejarlos en presencia de Marcelo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Mario. Como bien dijimos, tenemos hoy con nosotros a Marcelo Elizondo. Marcelo es especialista en negocios internacionales, consultor de empresas y asociaciones empresariales, también asesor, analista, profesor e investigador universitario, conferencista, columnista en medios de prensa y revistas especializadas en Argentina y en el exterior. Marcelo, el piso es suyo, esperamos conocer las nuevas condiciones para la competitividad internacional. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Mario, por la presentación y por la invitación, por el honor que para mí supone poder compartir con ustedes estos tiempos de aniversario. Quiero felicitarlos por el aniversario. Tuve la ocasión, por la generosidad de ustedes, de invitarme de participar, al menos a la distancia, en el día de la celebración, que además fue una muestra de civilidad extraordinaria, y es para mí un gusto. ProMendoza es una institución señera, para los que hemos trabajado en la promoción de exportaciones, es un ícono, por lo que me uno al festejo y los augurios para que sigan progresando. Gracias a todos los que están presentes. Hay unos cuantos nombres que son amigos y que les quiero agradecer que estén acompañándonos en esta tarde. Como lo anunciaban, yo voy a compartir con ustedes una presentación de algunos minutos y después quedo disponible para preguntas. Me voy a acompañar de un PowerPoint que va a quedar a disposición de ustedes. Lo que voy a hacer es tratar de plantear lo que la consigna indica, que es cuáles son las nuevas condiciones internacionales para la competitividad, que es lo que el mundo está requiriendo. No me voy a enfocar tanto en la coyuntura argentina, voy a hacer alguna referencia, pero no demasiado, y después voy a ir a abordar los temas vinculados con el contexto internacional. Así que si me permiten voy a compartir una presentación. ¿La pueden ver? Sí, Marcelo, ponela en modo presentación, ahí está, ahora sí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, como les contaba, lo que quiero contarles es lo que yo creo que son las nuevas condiciones de la globalización. Nosotros estamos atravesando una instancia que no es solo de recuperación post-COVID en el mundo, sino que nos está planteando algunos cambios de fondo en esos escenarios competitivos a los cuales nosotros nos podemos dirigir cuando tenemos una oferta exportable que queremos cumplir. Lo primero que quiero referir es
a las condiciones cuantitativas. ¿Qué está pasando con el comercio internacional en el planeta? Y ahí me parece muy relevante destacar que el año pasado, en plena pandemia, el comercio internacional cayó mucho menos que lo que creíamos que iba a caer. Se había anticipado una caída de hasta 30% y solamente cayó 5% en relación al año anterior. De modo que la globalización fue muy resiliente y el año pasado cayó 5.3% la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo, como ven arriba en la columna donde dice 2020. Lo interesante es que el 2021, de acuerdo a la OMC, prevé una recuperación de la suma de todas las exportaciones de todos los países del planeta de 8%. De modo que vamos a tener este año un alza muy robusta del comercio internacional, que ya está ocurriendo, anticipado no solamente por OMC, sino por UNCTAD, que está marcando que, pese a las dudas que hubo cuando empezó la pandemia, si la globalización se retraía, si volvíamos al proteccionismo, bueno, no, la globalización está fuerte, vivita y coleando. Ahora, lo primero que hay que entender es que este proceso de recuperación, o en todo caso de volver a tomar aire por parte del comercio internacional después del peculiar año pasado, no es uniforme y está especialmente motorizado por los mercados que son más dinámicos. Y en esto me parece interesante observar este cuadro de la Organización Mundial de Comercio, que todavía tiene datos del 2019. A mí los datos del 2020 no me gusta mostrarlos porque el 2020 es un año que no es replicable, muy raro, pero está el 2019 que va a ser un año parecido a este. Vean ustedes la participación en las exportaciones mundiales de las distintas regiones. Y como ven ahí arriba, Norteamérica explica casi el 14% de todas las exportaciones mundiales, Europa explica más del 37%, abajo van a ver a Asia, que explica casi el 35%, y si buscan a Sudamérica y Centroamérica, que está en el segundo gran cuadro, es solo 3,2%. O sea, nosotros estamos en una región que viene explicando apenas 3% de las exportaciones mundiales frente a 30 y pico de Europa o de Asia, o a 14 de Norteamérica. Somos una región con poca fuerza. Lo primero que hay que entender entonces es que partimos de un escenario en el cual nuestros aliados no empujan necesariamente. Lo segundo que hay que entender es lo que nos puede interesar más, que son las importaciones, o sea, a dónde podemos vender, y resulta que los grandes compradores entonces estarán en esos mismos países que son grandes exportadores. Aquí tienen la lista de los principales importadores mundiales. Y acá, como ven, el principal importador mundial es la Unión Europea, 36%, pero miren abajo Asia, 32%. Si ustedes buscan el título Asia, que es el sexto, primero está Norteamérica, después Sudamérica, Europa, Commonwealth, África, bueno, viene Medio Oeste y después Asia. Ustedes vean la evolución, ustedes vean el crecimiento que ha tenido. Asia explica hoy el 32%, explicaba menos del 20% en el año 83, hace apenas 40 años. De modo que es el continente más dinámico, por lo que yo diría, ¿a dónde podemos vender? ¿Quiénes son los grandes compradores? Bueno, la estrategia debe pasar por dirigirse a los mercados que más compran y que son los que están explicando ese crecimiento del 8% del que yo les hablé en esta primera parte del año, que son Europa explica más del 36% de todas las importaciones mundiales, Asia explica el 32%, Norteamérica explica casi el 20%, miren Sud y Centroamérica apenas 3,3%. Si nosotros tenemos una estrategia muy enfocada en la región, probablemente vamos a tener el problema de que es una región que demanda poco. Ahora, esto ocurre aún con esta heterogeneidad de evolución de mercados y de importancia relativa comercial, en un mundo en el cual no solamente se recuperan las exportaciones por compras, sino que van evolucionando los espacios de integración de los países. Ustedes tienen en pantalla en este momento la curva negra que sube ahí hacia la derecha, marca el stock de cantidad de acuerdos de libre comercio que están actualmente en vigencia en el planeta, en el mundo. Son más de 350 en este momento. Vean la curva negra cómo crece mucho. Las columnas muestran el número de acuerdos nuevos firmados cada año. Pero la curva negra es lo que me importa, que es la cantidad de acuerdos que están en vigencia. La curva más alta, la marrón verdosa que va hacia arriba, muestra los acuerdos que están firmados, aún
con los que todavía no están en vigencia. Pero la negra es la que muestra los que están en vigencia. O sea, el mundo ha seguido avanzando en la firma de acuerdos de libre comercio, de integración comercial, de complementación económica, y esta es una buena parte de la explicación de la recuperación comercial. Hoy en día, alrededor del 60% de todo el comercio entre todos los países del mundo ocurre entre países que tienen algún acuerdo de complementación económica o de apertura recíproca. De modo que buena parte de esa recuperación está ocurriendo entre países que logran algún proceso de integración entre ellos. La segunda consideración que quiero compartir con ustedes, que es más importante que la primera. La primera describió que el comercio sigue dinámico en el mundo. La segunda va hacia lo que les mencionaba al principio. El mundo está cambiando y hay condiciones cualitativas diversas que yo resumo en estos 5 puntos. Sí, eso es correcto. Primero, estamos asistiendo a un enorme cambio tecnológico, que no es un cambio exclusivamente referido a máquinas en la producción, es un cambio referido a el capital intelectual como gran motor de la producción global. El conocimiento en innovación, ingeniería, propiedad intelectual, royalties, know-how, en la incorporación de saber en los procesos productivos es lo que está motivando la principal causa de competitividad en el planeta y sobre todo en el comercio internacional. Segundo, hay una creciente relevancia de la geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para hacer negocios hay que ver en qué mercados es menos incómodo actuar por razones de diferencias políticas. La política está influyendo mucho en la apertura o en el cierre de mercados. Miren lo que está pasando con China. Australia osó pedir ante la OMS una investigación sobre el origen del COVID. China le cerró los mercados a productos australianos. Oportunidad para la Argentina, que puede desplazar a Australia como proveedor. Lo mismo puede mencionarse como explicación para el Brexit, lo mismo puede mencionarse como explicación para estos tironeos dentro del Mercosur, Brasil con una visión geopolítica más global, Argentina uno más local. A fines del año pasado se firmó un importantísimo acuerdo de libre comercio en Asia y Oceanía, el RCEP, en el cual se busca una integración geopolítica. La renegociación del NAFTA tiene que ver con esto. Hay que entender que hay condiciones de geopolítica que influyen en los mercados. Hace unos meses Japón aprobó en su parlamento un subsidio para que las empresas japonesas busquen proveedores en el ASEAN, los países asiáticos aliados, reemplazando proveedores chinos. La geopolítica influye en la consideración sobre los mercados a elegir. Tercer elemento a referir, estamos ante nuevos patrones para los acuerdos económicos. Yo les mostré recién cómo sube la curva de pactos internacionales vigentes. Bueno, los pactos internacionales, los acuerdos de libre comercio, ya no son mera reducción de aranceles. Antes eran acuerdos en los que simplemente se bajaban los aranceles y con eso se integraba el mercado. Hoy se han transformado en pactos de coaliciones regulativas, pactos en los cuales los países se ponen de acuerdo en una serie de estándares, requisitos, normas técnicas comunes, patrones normativos similares. Por lo tanto, para participar allá adentro hay que cumplir exigencias más altas. Cuarto componente de esta nueva etapa, la prevalencia de empresas. Se compite por empresas, no por productos. Si uno tiene un buen producto, pero no es una empresa competitiva, probablemente a pesar del buen producto no tenga éxito. Esto no quiere decir que uno tiene que ser una multinacional. Uno puede ser una pyme, pero con una estrategia internacional. En Europa se habla de las micromultinacionales. Por lo tanto, no es buenos productos, es buenas empresas con estrategia internacional. Y el último punto, que es muy importante, es más conceptual. Están desapareciendo los límites entre los sectores productivos. Ya no hay tanta distancia entre el comercio y la industria, entre los servicios y la producción manufacturera, entre el agro y la industria, entre lo local y lo internacional. Ya el competidor puede venir de cualquier lado, el aliado también, de modo que aquella vieja visión de sectores productivos está siendo desplazada por ecosistemas de vínculos de empresas que se alían en el mundo incluso más allá de lo que podríamos imaginarnos. A mí me gusta en este sentido mencionar lo que yo entiendo que es esta nueva etapa de la globalización, que es la llamada globalización hexagonal. No es una mera globalización de comercio. Hay 6 grandes flujos que están actuando en simultáneo, integrados entre sí en el mundo. El primero, el que ven arriba, el comercio internacional de bienes, el tradicional, las exportaciones de manufacturas. El segundo, hacia la derecha, el comercio internacional de servicios, crece más que el de bienes, se los voy a mostrar en breve, además es cada vez más parte del comercio de bienes, el comercio de servicios. El tercero son los flujos de inversión extranjera directa. Los países que más comercian son además los que más participan en los flujos de inversión, empresas globales, locales que invierten afuera, extranjeras que vienen a invertir.
alianzas dentro de las cuales se alienta el comercio. Hacia la izquierda arriba, los flujos de financiamiento internacional, muy importantes, no la deuda pública, la deuda privada. Empresas que van al mundo incluso para generar financiamiento a través de proyectos nuevos, las fintech, los agritech, es un montón de fondos muy poco tradicionales que invierten en proyectos innovativos. Y los últimos dos flujos son los que tengo abajo, el de la izquierda abajo, los flujos de información, datos y conocimiento, el más dinámico. Hoy el gran motor de la globalización son los flujos a través de las fronteras de información, datos y conocimiento, el conocimiento global. Y el que tengo abajo es las migraciones, sobre todo las telemigraciones, la gente trabajando desde un país hacia el otro, absolutamente o relativamente a través de reuniones globales. Son 6 flujos que explican un sistema común en el cual se trabaja de manera integral. No es uno y no los demás. Los que pueden tener más éxito en uno es porque lo están teniendo en todos los demás. De hecho, miren lo que yo les decía recién. Ustedes tienen acá en pantalla, desde que empezó el siglo hasta acá, el crecimiento porcentual de los intercambios mundiales de distintos flujos. Ahí a la izquierda el comercio internacional de bienes. Creció 200% desde que empezó el siglo. Después el monto del flujo de inversión extranjera directa, que creció más o menos 80%. Después el comercio internacional de servicios. Vean ustedes que crece 300%, más que el de bienes. A la derecha, los pagos de royalties por propiedad intelectual. Vean que crece más que todo lo demás. Capital intelectual, el mundo de intangibles. Y miren la curva de la derecha, el flujo de datos, conocimiento e información que crece 4.500 veces. El intercambio de información como generador de valor económico a partir de empresas que están aliadas, creando capital intelectual supranacional, es el gran motor de la globalización de la que hoy somos parte. Esto puede ser resumido en 2 grandes símbolos. A la izquierda, ustedes están viendo en este momento la curva que marca el promedio del arancel en frontera en todos los países en el planeta. Como ustedes ven, el arancel promedio en el mundo ha venido cayendo sustancialmente. El problema en el mundo ya no es la carga arancelaria en frontera. Vean que desde el año 95, cuando era casi 16% promedio en el mundo el arancel, a el promedio de hoy, que es 5%, cae sustancialmente. ¿Por qué cae? Bueno, básicamente por lo que yo les mostré antes, crece la cantidad de acuerdos libres de comercio entre los países y eso baja el promedio. Ahora vean las curvas o las columnas de la derecha, que marca la cantidad de normas técnicas, medidas no arancelarias, exigencias cualitativas que están en vigencia anunciadas a la Organización Mundial de Comercio cada año hasta el año 2018. Crece la exigencia cualitativa. El mundo ya no tiene traba cuantitativa por arancel, pero exige cada vez más por condiciones relativas a cumplimiento de estándares y por requisitos que exigen que se compita por calidad. De hecho, a mí me parece que una de las maneras de plantear con más capacidad para una pyme una inserción exitosa en este escenario de cambio cualitativo del comercio internacional es entender, como lo muestra este cuadro del International Trade Center, que el mundo exige más estándares, más requisitos técnicos certificados, más cumplimiento de normas, sobre todo en 5 grandes áreas, no solamente el climático. A veces es como que tendemos a creer que las únicas exigencias son las ambientales. Acá la International Trade Center dice que hay 5 grandes planteos de exigencias normativas en los mercados globales. Primero, a la izquierda, el clima, ambientales. Segundo, sociales. Hay cada vez más observación sobre si se cumplen los derechos laborales, que no compitamos con trabajo en negro, que incluso miren lo que pasó en la renegociación del NAFTA, México-Estados Unidos, acordando que México no va a exportar a Estados Unidos con salarios reducidos artificialmente, estándares sociales. Tercero, exigencias en términos de management certificado, buenas prácticas que tienen que ver con normas de calidad en el gerenciamiento. Cuarto, normas de calidad, normas de seguridad. Hay cada vez más exigencia en materia de normas de seguridad. Por ejemplo, en los países desarrollados hay un creciente temor a la vulnerabilidad de la información de las empresas cuando entran en el comercio electrónico o en los intercambios de calidad virtuales que están exigiendo hoy. Pero también otro tipo de normas, no solamente normas de seguridad cibernética, sino normas de seguridad física o normas vinculadas con seguridad sanitaria. Y finalmente normas éticas, el quinto gran ámbito de exigencias. Hay creciente exigencia en términos de ser empresa que cultiva buenas prácticas. Lo interesante de esto
es que esto no son solamente exigencias que surgen de los gobiernos y las desregulaciones. Las propias empresas en las cadenas de aprovisionamiento empiezan a pedirle cumplimiento a sus proveedores. Los propios consumidores globales en los mercados que más compran en el mundo, que son esos que les mostré al principio, están cada vez con la vara más alta en materia de este tipo de cumplimientos, por lo que yo diría es, si vamos a combatir en el mundo ese conjunto de crecientes normas que yo mencionaba antes, que no son arancelarias, se vincula con esta exigencia de estándares que no ya son las viejas pararancelarias, son piso más alto para competir. Esto tiene que ver con algo que es muy interesante, que pone en duda incluso la calidad de las estadísticas con las que estamos moviéndonos. Hay un trabajo del McKinsey Global Institute que dice que si nosotros miramos el comercio internacional de todos los países del mundo, conforme los datos de la OMC, descubriremos que el comercio de bienes es mucho más grande que el de servicios. Tenemos más o menos 19 billones de dólares en el mundo de comercio de bienes y más o menos 6 billones de dólares de comercio de servicios. 19 y pico y 6 y pico, da 26. Pero en realidad, dice McKinsey Global Institute, si nosotros nos podemos mirar el comercio de bienes, descubriremos que adentro del comercio de bienes estamos computando como bienes un creciente componente de servicios. De modo que si desagregamos todo eso, veremos lo que muestra este cuadro arriba a la derecha, dice 13.4 T, 13.4 trillions, 13 billones de dólares, trillions en inglés, billones en español. Es mayor el comercio internacional de servicios que el de bienes, porque hay mucho servicio dentro de los bienes, de modo que una manera de competir es incorporar prestaciones calificadas a los bienes físicos que incorporación que puede ser desagregada en este gráfico complementario de McKinsey. Dice McKinsey, la columna de la izquierda abajo, 5.1, el tradicional comercio de servicios en el mundo. Sin embargo, hay un componente altísimo de 8 billones más que la estadística no mide como comercio de servicios, pero que son servicios que están dentro de los bienes, que son intangibles, que están provistos por las multinacionales internamente y que no se computan en frontera, que son servicios digitales que las empresas se transmiten entre sí, de modo que para competir hay que entender que no solamente hay que vender servicios, sino que aún vendiendo bienes se compite con incorporación creciente de servicios. Lo cual nos lleva a una visión muy interesante y muy moderna. Este gráfico lo tomé de un trabajo de la UNTAD, que en realidad lo que dice es, hay, como yo les mencionaba en el quinto punto de mis 5 grandes cambios que está viendo el mundo, lo que hay hoy es una creciente vinculación sistémica entre sectores. Se han roto los límites entre los sectores productivos. Ya no es alimentos o medicina. La medicina está dentro de los alimentos. Ya no es psicología o diseño. La psicología está dentro del diseño. Ya no es autos o satélites. El satélite es el motor del auto. Acá este gráfico muestra entre distintos sectores en qué medida hay productos que conectan sectores cuando salen al mundo. El ejemplo emblemático es el de los autos, que van a ser eléctricos, pero que además van a estar conducidos por satélites y no por personas a cargo de un volante. Y entonces allí lo que tendremos cuando exportemos un auto va a ser un auto, pero va a ser satelización, y va a ser diseño, y va a ser electrónica, y lo mismo podríamos decir cuando en realidad en la impresión 3D termine siendo el gran ensamblador. Lo que hay es creciente vinculación de productos que son multisector y que van modificando sustancialmente una economía que es una economía basada en el conocimiento. La Digital Knowledge Economy que marca el World Intellectual Property Organization. Dice la WIPO, que es la organización mundial que regula la propiedad intelectual. Dice, miren, en el mundo, las viejas cadenas globales de valor, esos procesos de ensamblamiento físico que conocimos tanto en los últimos 20 o 25 años, están dando lugar a lo que ellos llaman las Global Innovation Networks, que son redes en las cuales lo que se vincula son puntos focales dentro de países, generadores de conocimiento, que son los grandes motores de la globalización, conocimiento que se incorpora en los productos, pero que califica los productos a través de marcas, de trazabilidad dentro de blockchain, de diseño, de reputación, del servicio postventa, esos intangibles que califican a través de la economía del conocimiento la oferta exportable.
Ahora, miren este mapa que muestra el Digital Knowledge Economy Index. Los países que están con un color más intenso, más oscuro, son los que mejor participan en esa economía global del conocimiento, que son otra vez los países desarrollados tradicionales, las democracias capitalistas convencionales. Nosotros estamos ahí abajo en Latinoamérica un poquito menos preparados. Chile y Uruguay están con un color un poquito más intenso. Ahí hay una consigna que tenemos que tener, entrar mejor en esta economía digital, que dice la WIPO es la economía en la cual lo que se vincula, y esto es interesante para Mendoza, lo que se vincula en el mundo no son los países, sino son puntos focales dentro de los países, puntos focales que se vinculan con otros puntos focales en otros lugares del mundo a través de comercio, compartir información, flujos de alianzas, integración de empresas en redes. Esos puntos focales en muchos casos logran tener fuera de sus países, con otros puntos focales de otros países, una intensidad de vínculo incluso mayor que la que tienen esos puntos focales dentro de sus propios países. Pone la WIPO como paradigma. Silicon Valley se vincula más con Asia que con los Estados Unidos. Llama la WIPO hotspots a esos grandes puntos focales en el mundo que son los que en realidad están con autonomía, desarrollando lo que se conoce como mesoeconomía, un entorno doméstico cercano con potencial de desarrollo externo a partir de la generación de atributos competitivos más allá de los países de los que forman parte. Esto está generando una serie de fenómenos, de consecuencias muy interesantes propias de la innovación a la cual tenemos que asistir si queremos competir internacionalmente. Miren este gráfico que les muestro acá, que está elaborado por la Comtrade de las Naciones Unidas. Lo que dice este cuadro es que de todos los productos que se comercian en el mundo a través de las fronteras, o sea, de todas las exportaciones de todos los países del mundo, el 65% son productos que no existían a fines del siglo XX, o no existían en sí, o no existían como están concebidos hoy, han tenido un cambio sustancial. 2/3 de lo que hoy comerciamos en el mundo no es lo mismo que se comerciaba hace 30 años, lo cual está marcando un efecto de esa economía del conocimiento de la que yo les hablaba. Es la economía del capital intelectual, la economía en la cual los intangibles son el motor. ¿Qué son los intangibles? Bueno, las empresas que tienen éxito, no ya por plantas físicas de producción, por máquinas, por stock de insumos, sino por un intangible vinculado con el conocimiento organizado como principal motor para la producción, el conocimiento que califica los productos o el conocimiento en la relación con los clientes, generando innovación, en la vinculación con los proveedores, en la organización de los factores, en el proceso productivo, en la relación con los mercados y con los consumidores. El capital intelectual, acá pongo dos definiciones de autores que han trabajado mucho este tema. Me gusta la de la derecha, es más simple. El capital intelectual especialmente crítico para que compitan las pymes, porque las grandes compiten por escala, por volumen, por dimensión. Las pymes tienen que adaptarse más rápido a estas nuevas exigencias. Ese capital intelectual puede ser resumido en 4 grandes factores que lo integran. Capital humano, personas preparadas en esta nueva economía del conocimiento. Capital de mercado, que son redes de alianzas con socios que permiten la open innovation, la generación de innovación a partir de participación en ecosistemas en los cuales se genera valor, se diseña, se innova, se patenta, se crea servicio postventa, reputación, marcas, contratos. El tercero es el capital de proceso, que es la creación de infraestructuras de tecnología que son soporte, y el cuarto es el capital renovable, que es tener liderazgo en la innovación, en la creación de conocimiento constante. El capital intelectual requiere entender, como les decía al principio, no se compite por empresas, no se compite por productos, sino por empresas. Por lo tanto, el producto se pone viejo, es la empresa la que se adapta. Ese capital renovable supone que aún teniendo un producto exitoso, debo admitir que en breve el ciclo de vida se acorta y entonces es la empresa con capital renovable que innova y adapta el producto. De hecho, miren estas dos referencias que le voy a mostrar. Este es un gráfico que surge de un trabajo de Aranali que muestra la explicación del valor de mercado de las 500 empresas más importantes del mundo.
desde el año 75 hasta acá. En verde está el componente de capital intangible de esas empresas. Vean que hoy, año 2020, el 90% del valor de las empresas más importantes del mundo está explicado por capital intangible, por marcas, por know-how, por patentes, por reputación, por ingeniería, por certificación de estándares de calidad que califican sus productos. Solo el 10% se explica por el activo físico. Miren cómo era en el año 75, en el año 85, cuando lo físico era lo que generaba el valor. Esto se refiere a las 500 empresas más importantes del mundo. Pero si nosotros vamos a toda la economía global, descubriremos que en realidad el 70% de toda la economía global en los intercambios está explicado por el crecimiento de los activos intangibles. De modo que aquí estamos avanzando hacia una economía que no es que no comercia más bienes físicos, sino que los bienes físicos ya no hacen la diferencia en sí. Y la diferencia la hacen por los intangibles que incorporan en términos de diseño, patente, know-how, capital intelectual, que en realidad hace de las empresas los grandes motores de la generación de ese conocimiento productivo. De hecho, miren esto que les estoy mostrando acá, que surge de un trabajo de Eurostat. Lo que está diciendo este trabajo es que el 70% de la inversión en investigación y desarrollo en el mundo está generado por las empresas, y mucho menos por los gobiernos, por los sistemas educativos o incluso por las ONG. Las empresas se han puesto a la carga de la generación de conocimiento productivo, dándose cuenta que lo demás no las acompaña, lo cual obliga a las empresas que competimos internacionalmente a entender que estamos compitiendo no solamente contra los que venden productos o servicios, los que generan prestaciones, sino los grandes generadores de conocimiento que ya no dependen de terceros. Para ir terminando, ¿cómo está la Argentina en este nuevo escenario? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Argentina no es un actor relevante en el comercio internacional. Ahí tienen ustedes la flecha abajo. La Argentina es apenas el exportador número 46 del mundo, ¿sí? Mostramos la lista de todos los grandes exportadores del planeta. Esto en bienes, si yo le mostrara servicios es lo mismo. Acá dice 35, pero en realidad es porque en este cuadro arriba puse la Unión Europea toda junta, porque si yo pongo acá la Unión Europea separada por países, como la había puesto en el cuadro anterior para la referencia a las exportaciones de bienes, nos daría que estamos en el lugar número 50. Lo primero que hay que decir es, no somos un actor relevante. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Entrando mejor en esa sintonía de la que yo les hablaba antes. Déjenme mostrar algunas referencias específicas que marcan esto de que no somos un actor relevante para ir terminando. Primero, esto es la participación porcentual de la Argentina en el total de exportaciones mundiales. Miren cómo nosotros venimos perdiendo participación relativa. El año pasado fuimos a el menor histórico 0,28% de todo el comercio mundial. Éramos el 0,40% de todo el comercio mundial en el año 2000. Superamos en el año 2010 el 0,4%. El año pasado caímos a 0,28%. Vinimos bajando, vean ustedes, año a año como venimos en descenso. Estamos perdiendo participación relativa. ¿Por qué? Porque no estamos bien adecuados a eso que les marcaba antes. Miren una evolución larga de comparación de las exportaciones argentinas con el resto de Latinoamérica, desde el año 60 hasta el año pasado. Esto es del Banco Mundial. Miren cómo la curva verde crece, son las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe, y cómo la de la Argentina está menos dinámica, más planchada. La propia región a la cual pertenecemos, que yo les mostré al principio que no es la más dinámica, sin embargo esa propia región nos saca distancia en nuestra participación internacional. No estamos acompañando ni siquiera la evolución de la región. Lo cual, y para mencionar aquella globalización hexagonal que yo les mencioné al principio, se vincula con otra cara de la moneda. Nosotros tenemos una muy escasa inversión extranjera, tanto en la recepción, acá tienen ustedes el stock de inversión extranjera hundida por país en Sudamérica. Esto no es el flujo anual, es toda la inversión extranjera que hay hundida operando en cada país. En la Argentina hay más o menos 80.000 millones de dólares. Miren que tenemos menos inversión extranjera, o sea, menos empresas extranjeras en el país operando que Chile, que llega casi a 300.000, ni hablar de Brasil, que llega a casi 800.000, menos también que Colombia y hasta que Perú. Cuando uno tiene poca inversión extranjera recibida, pocas empresas globales que operan, uno se priva de actuar con empresas que llevan hacia adelante esos estándares de calidad que son globales, que yo les mencionaba al principio, que son más importantes de manera creciente. Ahora, también la Argentina es un país del cual sale poca inversión extranjera hacia el exterior. Tenemos pocas empresas nuestras que se alían en el mundo con socios invirtiendo fuera de nuestro país, globalizándose.
Miren acá, la Argentina apenas 40.000 millones de dólares de inversión extranjera fuera del país, empresas argentinas que invierten afuera. Compárenlas con Brasil, Chile, Colombia, que tienen más que nosotros. Si yo incluyera México acá, que no está porque esto es solo Sudamérica, también daría más. Esta es otra cara de la dificultad para participar en esa globalización hexagonal de la que yo les hablaba. Luego, claro, lo que tenemos es una enorme dificultad de exportar por todo lo que antes les mencioné. No es solo un tema de tipo de cambio, no es solo un tema de dificultades en la promoción comercial o de algún instrumento técnico puntual. Este es un dato que aporta el propio gobierno, la cantidad de empresas exportadoras en la Argentina, que ha caído de más de 14.000 en el año 2007 a menos de 9.000 en el año 2020. Ahí tienen columna año por año cómo ha caído. Pero no solamente tenemos pocas empresas exportadoras. Miren a la derecha el desagregado. Nosotros tenemos apenas 13 empresas en la Argentina que logran exportar más de 1.000 millones de dólares por año. Apenas 46 que exportan más de 100. Apenas 300 que exportan entre 10 y 100 millones. La enorme mayoría de esas 9.000 empresas exporta muy poquito. Y esto claramente está marcando una concentración en manos de unos pocos. O sea, tenemos cada vez menos empresas exportadoras, pero además tenemos muy pocas que exportan mucho. De hecho, nos estamos privando como consecuencia de eso, de algo que debería ser muy sensible a la dificultad social que tiene la Argentina, que es la generación de empleo surgido de las exportaciones. Ustedes tienen acá, en este trabajo de CEPAL, a la izquierda está la Argentina, la generación de empleo, participación directa o indirecta, del sector exportador en el empleo total. Y vean que la Argentina es el que menos empleo genera desde el sector exportador en proporción del empleo total en toda la región, como efecto de lo que yo les mencioné antes. De modo que, y para ir terminando, yo creo que lo que hay que ver es la Argentina como parte de estas cadenas globales de valor que son complejos de exigencias en términos de calidad, más que en términos de costos. Vamos a un paradigma de valor y no de costo, que como consecuencia de esa dificultad de entender esta nueva sintonía que el mundo exige, nos muestra acá, miren, el tenue color celeste, una débil participación no solamente de la Argentina, sino del Mercosur en esas cadenas globales de valor que engloban esa globalización hexagonal de la que yo les mencioné antes. Última manifestación, entonces yo creo que hay tres grandes conclusiones para compartir con ustedes. Tenemos una baja participación en la globalización total, no solamente en el comercio. Segundo, tenemos un atraso cualitativo. Y tercero, tenemos problemas de tres tipos. Dentro del país, desarreglos macroeconómicos, atraso mesoeconómico, dificultades regulativas, todo lo que sabemos que si no se corrige es muy difícil como obstáculo, hay que arreglar la coyuntura. Lo segundo es en frontera, porque tenemos muchos obstáculos arancelarios, burocráticos, con muchas políticas desacertadas y mucha dificultad en el paso por la frontera a través de distintas instancias. Y finalmente tenemos problemas fronteras afuera, porque como saben ustedes, tenemos muy pocos instrumentos de inserción internacional, muy pocos pactos de libre comercio, muy pocos acuerdos internacionales, lo cual hace que se agrave esta dificultad que yo mencioné antes. Dicho esto, y perdónenme si fui medio veloz, pero no quería abusar en el uso del tiempo, si quieren quedo dispuesto para dialogar y escuchar preguntas. Muy amables. Muchas gracias, Marcelo. Nos has dejado con muchas ideas. Todos aplauden en el silencio de los micrófonos cerrados, pero realmente tenemos mucho para pensar y para trabajar. Tenemos ya algunas preguntas que están relacionadas. Una es más general y una después más puntual, y todas las ideas que nos puedas aportar nos van a servir. Por un lado, en este contexto en el que has mencionado de nodos subnacionales, ¿cómo podemos hacer para que Mendoza se pueda convertir en uno de estos nodos focales, a pesar de que Argentina tiene pocos acuerdos de libre comercio? ¿Cuáles son tus ideas, tus pensamientos que podamos tomar? Muy buena pregunta. Por supuesto que hay cuatro grandes niveles para analizar. Un nivel es el macroeconómico, y que ustedes no pueden corregir desde Mendoza y que es difícil. La brecha cambiaria, la inflación, la dificultad de financiamiento. El nivel macro. Pero hay tres niveles más donde sí se puede trabajar.
Primero es el nivel microeconómico, la propia empresa, el desarrollo de esas capacidades competitivas de las que yo les hablaba antes. Invertir en conocimiento como fuerza motor de la competitividad, en el proceso productivo, en la relación con los mercados y en la oferta exportable. El micro. Tercer plano, el mesoeconómico, que es ahí donde me parece que una entidad como Mendoza tiene mucho para hacer. ¿Qué es el mesoeconómico? Es la red, el ecosistema inmediato de la empresa. Cuando la empresa invierte en sus proveedores, invierte en quienes le forman los recursos humanos, universidades, institutos técnicos, cuando la empresa puede mejorar su acceso a financiamiento, a infraestructura no solamente física, sino de conectividad. Hace poco participé de una reunión en un parque industrial, en la provincia de Santa Fe. Estaban encantadísimos con inauguraciones de soporte físico que estaban haciendo en el parque industrial, en la inauguración. Yo dije, bueno, ¿y cómo es la conectividad en el parque industrial? Ah, no, conectividad no tenemos, cada empresa se las arregla por su cuenta. Bueno, no es eso. O sea, claramente, cuando uno dice infraestructura, uno está pensando también en esto, caminos, aeropuertos, pero también conectividad. La generación de acceso a insumos de calidad, invertir en los proveedores, invertir en las personas, invertir en la infraestructura es la mesoeconomía, algo crítico. La mesoeconomía también es la inversión con contrapartes en el o sea, la mesoeconomía no es solo la geografía inmediata desde el punto de vista físico, es también la geografía inmediata desde el punto de vista digital. Se está hablando ya de la geografía virtual. Cuando yo tengo clientes afuera que no sean solo compradores, que juntos desarrollemos estrategias, invirtamos, planifiquemos hacia adelante, que juntos con nuestros clientes, incluso con terceros, que pueden ser de otros países, trabajemos en la adaptación de la oferta, el ciclo de vida del producto se acorta, de modo que hay que estar constantemente en proceso de innovación. Esa mesoeconomía, que es trabajar no en los grandes temas, sino en los temas productivos, requiere alianzas. Las empresas solas no pueden, y ahí me parece que hay un tema crítico para trabajar. El cuarto plano, le dije el macro, el micro, el meso. El cuarto plano es el metaeconómico. Hay que generar una cultura exportadora, porque la cultura es mucho más que lo técnico, es esa vocación de salir al mundo, enfrentar las dificultades, desarrollar esas habilidades sociales internacionales, esa capacidad de generar un instinto de aprovechamiento de oportunidades. Es un mundo en el cual hay enorme cantidad de oportunidades para los que vienen de abajo, y yo creo que ahí hay 4 planos, de los cuales 3 seguro pueden ser abordados para trabajar. Muchas gracias, Marcelo, y muy relacionado a lo que estás mencionando de las alianzas, desde el sector agroindustrial, más concretamente desde el clúster de la ciruela, que está trabajando mucho con ProMendoza, nos pregunta que cómo pueden conectar con otros focos en distintos países, si puede ser contratos de suministro a largo plazo, si se pueden buscar clientes, de qué manera, cómo los orientarías a ellos como clúster que están agrupando tanto a los proveedores como a los productores, exportadores, para que ellos puedan hacer esas alianzas desde su producción de ciruelas. Excelente punto. Yo creo que no hay que buscar clientes, hay que buscar socios. Con los socios, a los socios uno les puede vender, pero con los socios uno invierte, uno planifica, uno entiende el interés del consumidor final del producto, y entonces trata de desarrollar ese conocimiento incorporado en el producto a través de estándares de calidad, certificaciones técnicas, innovaciones. De modo que no solamente hay que buscar clientes, hay que buscar aquellos que nos permitan generar esas alianzas, esos ecosistemas. Yo tenía un profesor hace muchos años ya, John Kay, de la London Business School, que decía que hay 3 grandes atributos que tiene una empresa pyme cuando tiene éxito en el mundo. El primer atributo es la innovación. Siempre uno tiene que saber que voy a ganar mercados en el futuro por lo que haga de aquí en más, no por la calidad del producto que tengo, aunque el producto que tengo sea bueno, porque el mercado cambia. El segundo es la reputación. Yo tengo que generar un intangible que me haga preferido por distintos factores, marca, certificación de estándares, historia. Y el tercero es la arquitectura de vínculos, decía John Kay. La arquitectura de vínculos es, dice John Kay, no, el contrato legal es el del cliente, vendo y cobro. Ahora, hay que generar contratos no legales, relacionales. Invertimos juntos, planificamos, compartimos conocimiento, desarrollamos estrategias comunes, buscamos terceros. Ese es el foco, coincido. ¿Cómo? Bueno, depende de la necesidad de cada uno. En el mundo existen cada vez más espacios
que yo llamo espacios públicos no gubernamentales, cámaras empresariales, alianzas en ecosistemas donde hay universidades vinculadas con productores, institutos técnicos, está en Internet. Hay que buscar y hay que viajar cuando nos lo permitan, porque esas arquitecturas vinculares permiten tener una visión más amplia de un negocio que no es solamente comprar y vender. ¿Y cómo? Está en Internet y hay que buscar entidades técnicas. Si yo tengo un cliente, proponerle al cliente, bueno, busquemos juntos en tu mercado o en terceros mercados quien nos ayude a conseguir lo que nos falta, esos intangibles que nos hagan la diferencia. Clarísimo, y como siempre muy nos va a llevar a pensar muchas cosas desde Mendoza y desde los sectores productivos. Otra pregunta que nos hacen, a fronteras afuera, ¿qué valores agregados, qué servicios se te ocurren para los productos más allá de lo típico que es el diseño y certificaciones, que ya están como de base? Entonces, esto que hablabas vos, que los productos llevan muchos servicios agregados. Sí, lo primero que yo quiero decir es que las certificaciones no son las mismas que antes, ¿eh? Hay certificaciones nuevas. Blockchain está generando una revolución en la concesión de certeza al cliente sobre la trazabilidad del producto. Tengo un amigo que es argentino, que se fue a Barcelona, creó una empresa en Barcelona a través de la cual genera servicios de certificación de calidad de procesos productivos con información incorporada en blockchain. No concede ningún certificado oficial. No hay ninguna certificación de ningún estándar oficial, no hay ninguna oficina pública, pero él certifica el proceso que eleva incluso no solamente el valor, sino el precio del producto. Trabaja, por ejemplo, para una bodega importantísima en Cataluña. Ha desarrollado un acuerdo con Google. Entonces, Google les provee un servicio de información a través de sus satélites, el mismo a través del cual nos provee el servicio de Google Maps, por el cual provee información sobre la condición climática de cada día de la producción de cada partida de la materia prima que se usa para la producción vitivinícola. Se encripta esa información en blockchain, se termina con la información que se completa en el proceso productivo después, y ese blockchain en un código de barras vale más que cualquier certificación oficial. Esto muestra cómo las certificaciones no son las mismas que antes. De hecho, algunas certificaciones no gubernamentales son más importantes que las certificaciones oficiales. Esto de los espacios públicos no estatales va generando una enorme revolución. Podemos invertir en esto, podemos invertir en la relación con los clientes. La certificación, de hecho, que surge de la reputación entendida como la confiabilidad. Podemos invertir en la adaptación del producto. Podemos invertir en el diseño, en el envase. Podemos invertir en las personas que llevan los productos afuera. Esto es muy importante incluso cuando vamos a la promoción de exportaciones. A veces mandamos el producto, mi importador, distribuidor va a una feria. No, tengo que ir yo. El recurso humano que está detrás del producto es importantísimo. Hay un especialista en marketing español, Miguel Santesmases Mestre, que dice, ya no se hace más marketing, se hace trade marketing. ¿Qué es eso? Yo, empresa, persona de la empresa, voy al lado del producto y me vinculo con mi cliente y detectamos juntos la necesidad de adaptación, el cambio constante. De modo que es muy importante entender que el valor se genera en el inicio, la invención, la innovación, el diseño, o en el final del proceso productivo, la relación con el cliente, el servicio postventa, el modo de comercializar, la adaptación posterior. En el medio, la manufacturación es donde hace 40 años se hacía valor, pero hoy no tanto. Con respecto a eso, hay algo que mencionaste en tu charla, chiquitito, y seguramente podrás brindarnos algo más, que lo estamos escuchando en muchos eventos internacionales, que es el cambio del paradigma de valor, reemplazando al paradigma del costo y del precio. Lamentablemente en nuestro país muchas veces estamos muy focalizados en ese tema del precio y del costo, y eso no nos deja ver el gran potencial que tenemos hoy en el mundo con este cambio hacia un paradigma de valor. Hay un trabajo de McKinsey Global Institute que mide esos 26 billones de dólares que son todas las exportaciones de todos los países del mundo en el año 19. Digo, porque el año 20, insisto, es un año que no me gusta analizar. El 21 en el cual estamos va a ser parecido al 19.
De esos 26 billones de dólares, dice McKinsey, el 82% de todo eso que se vende en el mundo compite por valor y solo el 18% compite por costo. El mundo de hace 20 años, por el cual competíamos por lograr menores costos, es un mundo que está siendo dejado de lado. Y hoy hasta el paradigma de la eficiencia está perdiendo ante el paradigma de la innovación. Podemos darnos el lujo de ser un poquito menos eficientes si somos suficientemente innovadores. Hay una profesora de la Universidad de Columbia, que a mí me gusta mucho, que se llama Rita Gunther McGrath, que tiene varios libros. Uno de los suyos, no es el último, se llama El fin de las ventajas competitivas. Y dice, antes competíamos, como nos enseñó Michael Porter, o por tener menores costos, compite por ser más barato, o por tener diseño y condiciones cualitativas, o por nicho. Dice Rita McGrath, todo eso no sirve más, porque cualquier estrategia basada en un producto se encuentra con que el ciclo de vida se acortó. Lo más importante hoy es la innovación. Compara con el surf. Dice, el surfer cuando está arriba de la ola está en la cúspide del éxito, pero lo primero que tiene que pensar es que enseguida se termina, porque el mercado va a exigir cambios. Dice ella, cuando yo era chica, un producto que duraba 2 años en el mercado hoy era un fracaso. Hoy un producto que dura 2 años en el mercado, un smartphone, es un éxito, porque como consecuencia de su éxito, a los 2 años sale el modelo nuevo. De modo que lo más importante es competir en base al valor. ¿Qué es el valor? El diseño, el conocimiento incorporado en el producto, las nuevas prestaciones, la apertura mental. La innovación es disrupción. Seguimos llamando ridículamente a esto teléfono. Y los invito a que miren en el tiempo de uso de cada prestación cuánto tiempo le asignan a la comunicación telefónica. Esa idea que yo les mencioné de ya los sectores no son lo que son, hay que abrir la cabeza y entender que podemos competir prestando servicios en los productos, incorporando conocimiento en los productos, aliándonos para nuestros productos con quien no imaginamos. Eso es competir en base al valor. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Seguramente con el paso de los días y cuando reciban tu presentación recibiremos otras consultas. Mario, ¿te gustaría decir unas palabras? Así cerramos la actividad. Sí, bueno, excelente, Marcelo. Muchas gracias. Me parece que el nivel al que nos lleva el pensar o nos interpela a subir fuertemente nuestra cabeza hacia dónde tenemos que apuntar. Y justamente has planteado algunos grandes desafíos que, digamos, para las empresas de Mendoza y para quienes estamos en el comercio internacional en Mendoza, como puede ser esto de ubicar y construir relaciones focales con aquellos mercados o nodos que puedan ser de nuestro interés y que nos puedan potenciar. Y dentro de una de las preguntas que se hizo, planteaste, y llama la atención esto de la escasa inversión que hacemos los argentinos en el exterior, y que seguramente la tenemos, para construir empresas e ir también formando parte de los, a mí me queda al menos, como de tu exposición, la importancia que tiene el que pensemos también en formar parte de aquellos mercados o aquellos puntos focales, como lo llamaste, donde queremos participar. Me pareció muy, muy interesante los conceptos. Así que muchas gracias por tu exposición. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Marcelo. Esperamos seguir contando con estas intervenciones que nos ayudan a pensar, a salir de la caja, a tener mayor visión y pensar que podemos ser capaces, a pesar de los desafíos, de buscar nuevos paradigmas, nuevas posibilidades para Mendoza, y ProMendoza está para eso. Eso les recordamos también a todas las empresas que están hoy aquí con nosotros, que estamos aquí para ayudarlos a mirar afuera de la caja, para contactarlos y hacer alianzas con otras instituciones locales
nacionales, internacionales, tenemos los contactos, tenemos la posibilidad, todo eso es un gran capital que los ponemos a disposición de todos. Así que los esperamos y a seguir pensando y trabajando para que podamos recuperar espacios en el comercio internacional. Muchas gracias, vamos a compartirles la presentación y va a quedar grabado luego este seminario también en YouTube. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy amables. Adiós.